¿Cómo sería el mundo si construyéramos desde lo que sí podemos cambiar, mejorar y sobre todo potenciar? Merecemos y podemos bien vivir si contamos con las herramientas adecuadas y nos proponemos un camino alcanzable y posible. Tenemos la posibilidad de elegir ser protagonistas de nuestra vida, de tomar el timón en nuestras manos y dirigir nuestros barcos hacia todos los destinos que queramos conquistar. Si eso es lo que vos querés, quédate por acá que te acompaño a lograrlo. Si te encanta adquirir herramientas prácticas y concretas para potenciar tu salud mental y convertirte en protagonista de tu vida, llegaste al lugar indicado. Soy Jessica Estalella, psicóloga, una psicóloga potenciadora con formación en terapia cognitivo-conductual y en psiconeuroinmunoendocrinología. Mucho título y palabras complicadas para decirte que, afortunadamente, la ciencia nos aporta mucha información para bien vivir. Con una mirada ñoña pero sencilla, vamos a optimizar el estrés, porque el estrés no es el enemigo, cambiando nuestros hábitos y poniendo el bienestar al servicio de la productividad. Ahora sí, te doy la bienvenida a bordo. Te quiero dar la súper bienvenida a este podcast, a este nuevo canal de comunicación para que puedas potenciar tu salud mental. Yo estoy sumamente encantada, nerviosa, entusiasmada, bueno, todo eso junto, todas esas emociones así como a flor de piel. Pero en este primer episodio mi intención es poder contarte de qué se trata el podcast, cómo lo vamos a desarrollar, cuál va a ser la estructura y la dinámica que tenemos, porque la intención es que este podcast sea un lugar en donde vos encuentres, un espacio en donde vos encuentres buena data, información científica, pero trabajada de manera sencilla, práctica y dinámica para que realmente te sirva y te potencie, claro que sí. Hoy, en este primer capítulo, en este primer episodio, te quiero contar cuál va a ser la dinámica del podcast. Y si leíste el título, se llama Potenciate con el MAP. ¿Qué es el MAP? El MAP es un concepto que yo trabajo desde hace tiempo en cada uno de mis servicios y en mi propia vida, sobre todo este año, en donde he ido avanzando gracias a este concepto. El MAP viene de mapa, me vas a escuchar hablar mucho de distintas analogías y hacer referencia a los barcos, a los mares y demás. Ya te voy a contar un poquito más adelante de qué se trata esto, pero el MAP es mínimo alcanzable posible. Entonces, este mínimo alcanzable posible, que con muy poquito podemos alcanzar muchas cosas grandes, es lo que vamos a trabajar, y cada una de estas letras, cada una de estas siglas va a ser el eje troncal de todos los episodios del podcast. Vamos a iniciar con la primera letra, con la M, y esta primera sección que se llama modo ñoña activado. Lo primero que voy a hacer es hacer un disclaimer del término ñoña, porque cuando preparaba el podcast, la intro, que ya la escuchaste, lo que sucedió fue que hubo una gran revolución familiar y me decían, saca el ñoña, sí, yo también coincido, yo también, y fueron compartiendo esa idea. Pero si me conoces desde hace tiempo, sabes que yo el ñoña lo utilizo, el modo ñoña activado lo utilizo porque de alguna manera me caracteriza, ¿no? Y dije, bueno, a ver, esto está causando mucha revolución, me lo replanteé y demás, y googleé. Googleé el término y me aparecieron distintas acepciones, pero en argentino me apareció algo que lo quiero leer textual, que dice así. Ñoña es una persona que es nerd porque solo se dedica a estudiar y por lo tanto no tiene vida social, es aburrida y tímida. Bueno, quiero decirte que la primera parte tiene toda la razón y coincide con mi característica porque estudio, soy una persona que estudia, siempre he sido muy ñoña, pero la segunda parte no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Soy muy social, soy hiper divertida, o por lo menos eso intento, y altamente extrovertida. Así que cuando yo decía, sí, yo lo tomo al término ñoña porque estudio mucho y desde siempre he estudiado.
en la facultad, antes de la facultad, mientras hacía investigaciones, participaba voluntariamente en investigaciones. Tengo 2 títulos, tengo 5 diplomados, tengo 2 maestrías encima, más las cursitis agudas, congresos, cursos y demás. No solamente desde lo académico como psicóloga, sino también desde la marca personal, desde distintas cuestiones como por ejemplo cómo hacer un podcast y cómo instalarlo y demás. Entonces yo siempre estoy estudiando. Y a diferencia de lo que se considera de que tomar el término ñoña como un insulto, yo lo considero una característica de mi personalidad y este disclaimer es para que vos me acompañes a entenderlo así, porque el modo ñoña activado tiene que ver con desde dónde y cómo te voy a impartir información científica, pero de una manera sencilla y dinámica. ¿Por qué? Porque vamos a partir de 2 de mis especialidades. Una, la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia basada en la evidencia. ¿Qué quiere decir que esté basada en la evidencia? Es que es científica, tiene comprobación, se han hecho estudios y todo lo que impartimos desde esta línea de la psicología está comprobado, ¿sí? Esta terapia o esta escuela de la psicología lo que implica es que hay una vinculación permanente entre el pensamiento, la emoción y la conducta. Y te lo marco así, vos que estás escuchando el podcast, si no me estás viendo en video, le estoy haciendo un triángulo, es la triada cognitiva. Una triada cognitiva en donde, desde donde se trabaja mucho, eh, para poder explicar cómo nos comportamos y de cuál va a ser el punto al cual vamos a atender para poder empezar a gestar cambios, porque la terapia cognitivo-conductual es muy focalizada y está centrada y dirigida sobre el problema-solución. ¿Qué es lo que te está aconteciendo? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cuál es la solución que buscamos? ¿Sí? Pero para que vos entiendas un poco esta triada cognitiva, a mí me gusta mucho poner un ejemplo clásico y básico, que es siempre lo hablo en la facultad, que es una situación que todos hemos pasado, ya sea la primaria, la secundaria o si estudiaste alguna carrera universitaria, seguramente rendiste un examen, ¿no? Entonces, supongamos que una persona que va a rendir un examen piensa, soy un inútil, no sirvo para esto, ¿quién me mandó a estudiar esta carrera? Seguramente me va a ir mal, no sirvo para nada. ¿Cómo te imaginas que se va a sentir? ¿Cuál va a ser su emoción? Seguramente se despierte ansiedad, nerviosismo, aparezca la inseguridad. Entonces, ¿cómo crees que se va a comportar? Porque nosotros podemos ver el pensamiento, podemos ver las emociones. No. Lo único que podemos observar es la conducta, es cómo se está comportando esa persona. Y lo más probable es que empecemos a ver que tiene patita de costurero, que tiqui 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 tiembla su patita, que está transpirando porque el cuerpo se empieza a manifestar o que se paraliza, no dice nada, tartamudea, se le seca la boca. Bueno, el cuerpo empieza a manifestarse y también la conducta puede ser que esta persona, no sé, se paralice y no diga nada, o que directamente no vaya a rendir, o que cuando esté rindiendo salga corriendo, ¿no? Entonces empiezan a haber manifestaciones conductuales desde el comportamiento, desde lo que hace, que determinan todo ese circuito. Si una persona se comporta desde ese lugar, lo más probable es que la consecuencia, el final, no sea muy agradable. O que no vaya a rendir, o que le vaya mal en el examen, y por lo tanto va a volver a pensar, soy un inútil, viste, no servía para esto, quién me mandó a estudiar y demás. Ese círculo vicioso en algún punto se tiene que cortar, en algún punto se limita y se trabaja un montón. Entonces, eso es lo que hacemos desde la terapia cognitivo-conductual. La otra pata, la otra pata de este modo ñoña activado va a tener mucho que ver con la psiconeuroinmunoendocrinología. Sí, una palabra larguísima que aprendétela y jugala en el Dígalo con Mímica, que solo vos, yo y quienes estudiamos PINE, de ahora en más le voy a decir PINE, sabemos de qué se trata, ¿sí?
La PINE es la ciencia que estudia la interrelación, la intercomunicación entre todos los sistemas de nuestro organismo. El sistema inmunológico, que es el sistema que está encargado de defendernos. ¿Defendernos de qué? De agentes externos como virus, bacterias, parásitos y demás. Y también de lo interno de nuestro propio cuerpo, en donde se generan células extras, células cancerógenas, de la autoinmunidad. Ya lo vamos a ver en detalle más adelante, pero es el que nos defiende. Es como el cuerpo militar, los soldados y la batalla que se da para defender a nuestro organismo del desarrollo de alguna patología, ya sea por agentes externos o por agentes internos. El sistema endocrino, que es el que dirige la orquesta hormonal, ¿sí? El sistema endocrino es el encargado de todas las hormonas, que hay un montón y que impactan en nuestro estado de ánimo, que impactan también en la comunicación con el sistema inmunológico, cómo van a responder ambas, y que en cada una de las etapas y también dependiendo del género va a tener mayor o menor implicancia. Y por último, con el sistema nervioso central, que es el que dirige, el capitán de nuestro organismo, diría yo, que es el que dirige todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestras emociones, el que tiene, donde se van a dar todos la comunicación de neurotransmisores, neurohormonas, y bueno, ahí va a empezar a ser toda una batería de comunicación que va y viene entre el sistema inmunológico, el endocrino y el sistema nervioso central. Pero, ¿qué hace una psicóloga hablando de esto? ¿Qué tiene que ver todo esto? Tiene que ver un montón porque cuando nosotros entendemos la interacción completa que aparece en nuestro organismo de todos estos sistemas, podemos dar cuenta de que el estrés, y aquí va mi amorcito, mi estudio mayor, que el estrés cuando no está optimizado, es decir, cuando se vuelve crónico, cuando se van acumulando tensiones que no se resuelven a lo largo del día a día, de la vida, de los años, puede convertirse en un estrés crónico que termina siendo en muchas ocasiones un detonante de enfermedades, un detonante o un disparador de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué quiere decir que no son transmisibles? Que las generamos nosotros con lo que hacemos con el ambiente. No están en nuestra genética, no están en nuestra vida diaria, sino que de alguna manera, perdón, no están en nuestro organismo, no vienen dadas, sino que lo generamos nosotros con lo que hacemos. ¿Con qué? Con nuestros hábitos. He aquí la Jessie diciendo que si optimizamos el estrés, cambiamos nuestros hábitos y ponemos el bienestar al servicio de la productividad, podemos lograr muchas cosas manteniendo nuestra salud integral, ¿sí? Y acá es donde me gusta poder decirte que mi modo ñoña activado parte de que ambas, tanto la terapia cognitivo-conductual como la PINE, apuntan a lo mismo, apuntan a un modelo biopsicosocial en donde incluye al ser humano como una integridad, porque somos seres íntegros y nuestra vida, nuestro desarrollo no depende de una sola cosa, depende de que nos entendamos en ese lugar, no solamente desde, bueno, un modelo biopsicosocial en donde las cosas pasan, sino que entendamos que todo lo que nos sucede sucede en un contexto macro, un contexto social, económico, político y cultural, pero también sucede y tiene gran importancia lo micro, como por ejemplo nuestros vínculos, con quién nos desarrollamos, con quién nos vinculamos, cómo es nuestro trabajo y demás. Y acá la historia y nuestras creencias son la base que sostienen todo esto y desde ahí empezamos y trabajamos para poder hacer un cambio. Pero sobre todas las cosas, lo que me gusta mucho de ambas es que con las dos teorías podemos trabajar mucho en prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, como te dije recién, y sobre todas las cosas promocionar nuestra salud. Y acá es a donde vamos, a la segunda sección de este podcast, que es la A de algunas reflexiones al respecto. Bueno, ¿cómo llega una psicóloga a esto, no? Y la verdad es que no sabría decirte si empezar por atrás o empezar por lo último que pasó, pero vamos a ir como por lo que salga.
En primer lugar, quiero decirte que yo de alguna manera me cansé. Me cansé de la patología, me cansé de la enfermedad, me cansé de la demanda, me cansé de la queja. Y seguramente vos que estás del otro lado puedes estar pensando, pero hello, ¿qué onda? Si sos una psicóloga, ¿cómo te vas a quejar o cómo te vas a cansar de escuchar quejas o problemas? Y en realidad no es que me cansé de eso, sino que eh, mi propia historia personal y mi forma de ver en la vida y el mundo no eran compatibles con las personas con las que estaba trabajando, en donde se quedaban desde un lugar de víctima, en un lugar de todo lo que pasa pasa por que los demás tienen la culpa, todo lo que pasa o todo lo que acontece alrededor, yo nada tengo para hacer y todos los demás tienen que resolverme, hacerme, solucionarme. Y yo no quería trabajar desde ese lugar, ¿no? Toda la vida, siempre he tenido una mirada mucho más positiva, no solamente desde la vida personal, sino también desde la mirada profesional. Em, Desde siempre con mucha energía, con qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos mejorar. De hecho, recuerdo estando en la carrera, estudiando como estudiante, de participar voluntariamente en investigaciones que abarcaban y trabajaban con niños de primaria, de educación primaria, sobre las habilidades sociales, sobre qué es lo que se puede hacer para mejorar las habilidades sociales de los niños. También estudié payamédica. Ser payamédico en Argentina es una organización sin fines de lucro, en donde se trabaja mucho con técnicas de teatro, de clown y demás en ámbitos hospitalarios u otros ámbitos, pero yo me desempeñé mucho en el Hospital Humberto Notti, un hospital pediátrico el hospital pediátrico por excelencia en Mendoza, Argentina, donde vivo, en donde trabajábamos con distintas dinámicas, con niños que estaban hospitalizados y era maravilloso ver cómo con el humor, la sonrisa, todo muy cuidado y muy bien acompañado por un equipo interdisciplinario. Luego de esas intervenciones, los niños mejoraban sus valores clínicos, mejoraban la temperatura corporal, mejoraban la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la respuesta de su sistema inmunológico. Entonces era como, wow, esto es muy loco, ¿no? Mi tesis de licenciatura fue en el bienestar psicológico de deportistas trasplantados. Yo estaba apuntando a que una persona que había pasado por situaciones muy complejas, como lo es un trasplante de órgano, ya tenía otra calidad de vida y cómo podíamos trabajar en función de potenciar y de promocionar esa salud que había adquirido después de un trasplante. De hecho, mi primera especialidad es psicología deportiva. Yo me especialicé en psicología deportiva y trabajé muchos años en eso. Ya no lo hago desde ese lugar, pero siempre estuvo puesto en lo que sí podemos hacer, lo bueno que tenés en tu vida, qué podés hacer para que tus hábitos acompañen tu salud. Entonces, después de mucho tiempo, trabajé muchos años también en donación de órganos y demás, empecé a trabajar al mismo tiempo que me recibí en clínicas de hemodiálisis. Y llegó un momento en donde se sumó la queja, la demanda, el victimismo, no de todos, pero sí de gran parte de una comunidad. eh, y no solamente hablo del paciente, sino también del entorno y del contexto laboral que vivimos quienes trabajamos en instituciones de salud, que era muy desgastante, era muy estresante, pero de un estrés crónico estilo burnout. De hecho, mis tesis de investigación, de maestría, tienen que ver con esto, con el burnout, la fatiga por compasión y las estrategias de afrontamiento y cómo eso impacta en el sistema inmunológico de quienes trabajan en diálisis. Llegó a sumarse junto con pandemia 2020, el nacimiento de mi primer hija, Camila, que hoy tiene 4 años, y fue un compendio de situaciones en donde mi propia historia personal, yo estaba quemada por ese trabajo, había perdido 2 embarazos previamente, se habían despertado 3 enfermedades autoinmunes, y esto te estoy hablando en diferentes años, no todo en el mismo año, pero con mi primer embarazo
Mi primer pérdida de embarazo se despertó un hipotiroidismo de Hashimoto. Con la segunda se descubrió, luego de varios análisis, SAF, que es síndrome antifosfólico lipídico, un tipo de trombofilia adquirida, autoinmune. Y luego de eso yo pude hacer un tratamiento por trombofilia con heparina de bajo grado, una inyección que me ponía todos los días del embarazo y 40 días posteriores, que lo hice con Cami. Y también lo hice con Josefina, mi segunda hija, que hoy, septiembre del 2024, tiene 10 meses. Y luego de esas dos pérdidas, de estas enfermedades autoinmunes, antes de quedarme embarazada de Josefina, se detecta por analítica un lupus que hasta el día de hoy está asintomático, no se presenta, no se ha activado, y yo sé que tiene que ver mucho con mis hábitos, con lo que yo hago con mi vida para potenciar mi salud mental, mi salud integral, y eso es lo que te quiero compartir a vos. ¿Y por qué traigo esta sección de algunas reflexiones al respecto? ¿Por qué me aparece ahí la refle en mi vida? Porque yo creo que la vida es muy bonita para ser vivida. Que si miramos lo que sí tenemos, lo que sí podemos, lo que está bueno en nuestra vida, si cambiamos de un lugar de víctima a protagonista y tomamos el timón en nuestras manos, porque te dije que te iba a hablar mucho de esta analogía del barco, del timón y demás, es porque yo creo que la vida es un viaje que transcurre en un barco, que este barco representa tu vida y que el timón está en tus manos. Vos sos capitana, vos sos capitán de tu propio barco. Lo puedes llevar a donde quieras. Hay momentos en los que es necesario tirar el ancla, frenar y ver para dónde va, ver cuáles son las olas que están a nuestro alrededor, si son navegables, si no, si nos están presentando una batalla, si hay una tormenta en la que hay que frenar y ver qué herramientas y recursos tenemos, pero que podemos fortalecer nuestro barco, que podemos fortalecer nuestra vida e ir a todos esos destinos que quieras conquistar. Entonces, para mí esta sección es muy importante porque quiero que juntas empecemos a pensar en cómo construir con toda esa información y todos esos estudios, cómo podemos construir una vida que sea mucho mejor para todas y todos. Y ahora sí, nos vamos a la tercera sección de este podcast, que es la P de el potenciador. Esta sección tiene una intención muy clara, que en cada episodio vos te lleves una herramienta, un recurso para tu valijita y que fortalezca tu propio barco. Yo tengo uno de mis lemas, es que con muy poquito podemos hacer mucho. Y a mí me encantan las cosas buenas, bonitas y baratas. ¿Qué decirte? Así que la idea es que volvamos a este concepto de el MAP, ¿sí? De que hay un mínimo alcanzable posible. No necesitamos grandes cosas, no necesitamos gastar un montón, sino que lo que necesitamos es apelar a qué es ese mínimo alcanzable posible que vos podés hacer todos los días para potenciar tu salud mental y con ello, por supuesto, tu salud integral. Y eh, hoy en este primer episodio no te voy a compartir una herramienta en concreta porque es un episodio introductorio, pero sí te voy a invitar a un espacio gratuito que brindo que se llama Potencia tu Bienestar. En este espacio es un espacio abierto, gratuito, en vivo para todo el mundo, en donde cada 2 meses doy una charla bien focalizada y bien precisa de 1 hora sobre un tema distinto que hace a cómo potenciamos, cómo podemos potenciar nuestro bienestar, cómo podemos potenciar nuestra salud mental y todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, este espacio vamos abordando distintos temas, se vota también, yo soy como muy coparticipativa en este espacio. Hay un grupo de WhatsApp cerrado, un grupo de WhatsApp muy cuidado para no bombardearnos de mensajes y demás, que está cerrado, pero voy compartiendo los links, los enlaces, las técnicas, vamos conversando. Cuando a veces abro el chat para que quien quiera hacer preguntas o interactuar lo pueda hacer. Y es un espacio en donde cada 2 meses, ya ahora fue en septiembre nuestro encuentro, el próximo toca en noviembre, cada 2 meses abrimos tema de conversación. Ya hemos trabajado, por ejemplo, acerca de comunicación asertiva, de pensamientos intrusivos, de autoexigencia y vamos
dando un tema donde te hago una introducción breve, cero académica. La idea no es que sea una clase, sino una charla abierta. Y hablamos de ese tema y terminamos con esto, con un potenciador que también lo vas a tener en estos episodios del podcast. Terminamos con una herramienta, un recurso para que te lleves a tu valija y puedas fortalecer tu propio barco. En las notas del episodio te voy a dejar el enlace para que puedas ir y te puedas anotar, así te llegan los mails, la invitación y todo, para que en la próxima charla abierta te puedas sumar, puedas ser parte también del grupo de WhatsApp. Devuelto a esto, exclusivo, cerrado y muy cuidado para que no nos volvamos locos. Así que hasta acá llegamos con el primer episodio del podcast. Yo estoy sumamente feliz, muy contenta de que estés del otro lado. Lo puedes escuchar donde quieras, lo puedes ver en YouTube si también querés. Y para mí, mientras más seamos y más podamos potenciar nuestra salud mental, va a ser como el fin último de este podcast, de este canal. Así que estoy muy agradecida. Y voy a estar siempre agradecida de que compartas, de que comentes, de que le pongas estrellitas, de que hagas bombo y bochinche, como me gusta decir a mí, para que más personas nos potenciemos juntas. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar del otro lado y por ser una de esas personas que quiere ser protagonista de su propia vida. Si disfrutaste la info de este episodio, te invito a que lo compartas a través de tu red social favorita y que me etiquetes a mí y al podcast para que cada vez seamos más y nos potenciemos juntas. Me encontrás como Potenciate con Jep y el podcast Potencia tu salud mental. En mi página web jessicaestalella.com tenés muchos más recursos para seguir potenciándote. Hasta pronto.